Entonces, como les estaba diciendo, vimos por una parte la ubicación geográfica de los aztecas, que estaban cerca del lago Texcoco, que dejaron como capital de su imperio a la ciudad de Tenochtitlán, y para asegurar su dominio donde estaban estos otros pueblos, decidieron organizar, ¿cómo se llama? Una triple alianza entre estas tres ciudades, ¿ya? Vamos a ver cuál es el objetivo de aprendizaje de la clase de hoy, y es reconocer la civilización azteca considerando su organización social y económica. Eso sí se escribe en su cuaderno, pero lo que siempre les digo, podemos esperar hasta el final de la clase, que yo le suba su material, usted revisa el material en Facebook y de ahí puede ir tomando nota. Así que si alguno me dice, profe, ¿cuál era el objetivo que se me olvidó? Vamos a estudiar la organización social, o sea, cuáles eran las clases sociales que existían en la civilización azteca y cómo se organizaban estas clases sociales, y también su organización económica. ¿Ya? Es natural que usted se pregunte, profe, ¿qué significa la organización social y qué significa la organización económica? Voy a revisar el chat, a ver si ustedes me pueden dar alguna respuesta, o si no, abro los micrófonos y levantan su manito, me dicen qué entienden ustedes por organización social o qué entienden ustedes por organización económica. ¿Por qué dice perdón? No me saque, lo juro, please. Jorge Lascano, chiquillos, pongan atención en la clase. La imagen que están viendo, Kenai, ¿dónde está Kenai? A ver, ¿puedes sacar el silencio de tu micrófono y hablar, Kenai? A ver, no logro encontrarte. Kenai, ¿dónde estás? ¿Puedes desmutearte tú mismo? A quien me pregunta si van a tener que escribir materias durante el desarrollo de la clase, no es necesario que lo escriban. Hay unas preguntas al final de la clase, de las últimas diapositivas, porque como nos pusimos de acuerdo en el colegio, van a haber semanas que les toque actividad en su cuaderno y semanas que no les toque actividad. Esta semana sí les toca, pero es de análisis de un texto chiquitito y de una imagen, así que no se preocupen, ¿ya? Daniela Martínez me dice que yo los tengo que desmutear. Es que no logro encontrar a quien hay. Así que hoy no sé qué hacer, chiquillos, son muchos conectados y por más que busco y bajo, no doy con ustedes. No es lo mismo ver la proyección de ustedes cuando tengo el PPT abierto que cuando lo cierro, porque ahí los veo hacia el ladito y los puedo ver a todos. Las preguntas se escriben, me dice Belén Reyes. No, mi amor, porque abajo de las preguntas están las respuestas también. Entonces, espera al final de la clase, como les digo, y ahí las puede escribir, ¿ya? Valeria Elizalde nos dice, el objetivo es reconocer a la civilización azteca considerando su organización social y económica. Muy bien, Valeria, gracias por recordarnos. Y le voy a preguntar, así al azar, así que pongan atención, confío en que me van a dar alguna respuesta. A ver. Quiero saber qué es para ustedes la organización social y qué es para ustedes la organización económica. Quiero ver si alguno tiene alguna idea, aunque sea vaga, aunque sea con sus palabras. León Navarzúa, ¿te sientes preparado? Y me dice que no, lindo. A ver, Daniela Martínez, ¿te sientes preparada como para decir con tus palabras qué es la organización social? Daniela, ¿sí? ¿Te animas? No, me dice que no. A ver, a quién yo sé que, ya, chiquillo, no es que yo siempre haga hablar a los mismos, pero anímense, si no está, no hay respuestas malas. Todos estamos aquí para aprender, ¿ya? Fernandita, no baje la cabecita, le voy a preguntar a usted. Ya, Fernanda, dime, ¿qué es para ti la organización social? ¿Me escuchas?
Fernanda, ¿qué es para usted la organización social? Fernanda del cuarto B, Fernanda Álamo. ¿Se le ocurre alguna definición para decir para decirnos a nosotros qué es la organización social? ¿No? Ya, mi amor, no importa. Te voy a silenciar. La Javi sí. Dale, Javi. Anímate, cuéntanos. Yo creo, según yo, que la organización social es como, a ver, es como organizar los proyectos o cosas así. No Bien, sé. bien, Javi, por animarte. Siempre va a ser bueno que usted diga algo. Da lo mismo que y da lo mismo equivocarse. Si yo digo organizar algo y usted me lo dijo como un proyecto, ya, pues bien. Social viene de personas, de sociedad. Dentro de las sociedades hay distintos como escalafones. ¿Se acuerda que cuando vimos los mayas hicimos una pirámide de Sí, organización social? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? sí, Ya. Esta creo que sociedad, me acuerdo. muy bien, Javiera. Esta sociedad también se organizó de esa manera, como una pirámide. En la base de la pirámide está quien gobierna, la autoridad. Y hacia abajo está el pueblo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, yo me acuerdo mucho. Gracias, Javi. La Fernanda también mueve su cabecita que sí se acuerda. Eso en términos de organización social. Y en términos de organización económica, ¿se acuerdan cuando vimos que los mayas organizaron su economía y sacaban como recursos desde la agricultura y desde el comercio? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, lo mismo ocurrió con los aztecas. Mire, por una parte, las imágenes, tienen que mirar las imágenes y así ustedes van a entender a lo que me refiero con organización social. La organización social es la forma en que las personas deciden organizarse, valga la redundancia, en una sociedad. Entonces, por una parte están quienes gobiernan, que siempre van a estar a la cabeza. Luego viene la nobleza, por ejemplo, en este tiempo, o los sacerdotes. Luego viene los militares, más abajo el pueblo común y más abajo los esclavos que se conseguían por las guerras. ¿Se acuerdan que en ese tiempo se daban mucho las guerras? Ya. Esa es la organización social que deciden tener los aztecas. Por otra parte, la organización económica tiene que ver como desde dónde ellos van a obtener sus recursos. ¿Cuál es la principal fuente de recursos económicos que tuvo o sea, que tuvo la civilización azteca? Por una parte, la agricultura, al igual que los mayas, pero la diferencia es que los aztecas desarrollaron un sistema que se conoce como chinampas. ¿Alguien me puede escribir si recuerda lo que eran las chinampas? La Ariana me dice que sí. ¿Se acuerdan? ¿Me pueden decir qué era? ¿Me dicen en el chat lo que era? Las casas, dice Daniela. ¿Segura? Eran botes, dice Ariana. Vamos bien, vamos bien. ¿Y cuál era la particularidad de estas balsas? Más que botes, balsas. ¿Se acuerdan cuál era esta particularidad? La Catalina Soto me dice que no se acuerda. Yo le voy a... Leona Barzúa me dice que era una formación de piedras con madera. ¿Y qué permitía eso, León? ¿Qué permitía esta formación de piedras con madera y tierra también? Recuerden la forma en que se fundó la ciudad de Tenochtitlán. Primero estaban en un lago y había una isla muy pequeña. Entonces, como es flotar muy bien, León, eran islas artificiales. Perfecto, que Nay te pasaste.
como eran islas, estaban en una isla, vale decir un islote chiquitito, y estaban todos rodeados de agua, era muy difícil desarrollar la agricultura y era muy difícil hacer casas en el agua. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Se les ocurrió crear este sistema de chinampas, que son especies de balsas flotantes que llevan tierra y que permiten el cultivo, ¿ya? Y Matilde Zapata me dice, las chinampas flotan y eran su casa. Efectivamente, en un principio se usaron para desarrollar la agricultura, para cultivar, pero con el tiempo fue posible incluso poder construir sobre ellas, ¿ya? Y por eso la Matilde me dice que después fueron sus casas, porque efectivamente en esos territorios que se fueron creando y que fueron ganándole terreno al lago, fue posible construir. Y hoy en día la capital de México, la Ciudad de México, Distrito Federal, efectivamente está construida sobre el lago Texcoco. Muy bien, los felicito. Entonces ahora vamos a pasar de lleno a la organización social. La pregunta, ¿cómo crees que era la sociedad azteca a partir del dibujo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ven que todos los ciudadanos son iguales o ven ciertas diferencias entre unos y otros? Solo desde la explicación del dibujito. ¿Los ven que todos tienen las mismas atribuciones? León me dice que no y Javiera me dice que hay diferencias. Y Valeria Elizalde me dice que ve ciertas diferencias. Voy a ver si efectivamente ustedes se pueden desmutear o tengo que yo desmutearlos uno a uno. Voy a habilitar a León. León, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar? León, Sí. ya. ¿Están todos muteados o se pueden ir desmuteando? No sé, a ver. A ver, desmuteate. ¿No puede? Qué raro, les juro que yo juré que no lo había muteado. Ya, escúcheme. ¿Dónde está el León que se fue? Oli, ¿Volviste? ¿Eres tú? sí. Ya, mi amor, León, tú escribiste algo en relación a la sociedad, a la forma de distribuir la sociedad azteca. ¿Me puedes decir qué diferencia observas tú según el dibujo? Los campesinos de los esclavos, que los campesinos son como los comerciantes ¿Mm? y los esclavos son los de la guerra y los que hacen como los templos y todo eso. Ahí estás perfecto. Cuando hablas de los esclavos como quienes son como un trofeo de la guerra, quienes en el fondo pierden y al final se vuelven esclavos, y además quienes construyen los templos, está perfecto. Pero los campesinos estaban dados al cultivo de la tierra y los pochtecas, no sé si se dice así, creo que sí, los pochtecas, que también son parte del pueblo, ellos eran los comerciantes. ¿Y qué características tenían los comerciantes? ¿Qué podían hacer ellos? ¿Se te ocurre? Mm, Vender pescado, Muy bien. ¿Qué más? carne, Exacto. Mira, semillas. ¿puedes ver la imagen que está al ladito de la fotito de la sociedad? Esas letras las puedes leer. Sí. Léamela. Al igual que sus vecinos mayas, los aztecas organizaron su sociedad de manera muy jerarquizada. Ya, León, dame hasta ahí. Voy a habilitar a Leonela porque quiero escucharla a ella. Ya, te pasaste. Muchas gracias por tu participación. Leonela, ¿me escucha? Sí. Ya, mi amor, mira, a partir de la imagen que tú estás viendo y de lo que acaba de leer León, que nos dice que al igual que los mayas, los aztecas se organizaron de manera muy jerarquizada. ¿Qué quiere decir eso para ti, Leonela? Mm, Mira el monito, muy jerarquizada. Muy Dale, lo tienes en la punta de la lengua. Llegué un poquito tarde a la clase y no entendí muy bien, pero lo que puso León lo entendí más o menos, Perfecto. porque llegué un poquito tarde a la clase. No te preocupes si yo vi cuando llegaste.
quiero que tú, con tus palabras, porque yo sé que tú puedes y lo tienes en tu cabecita, porque es como que estás buscando la palabra para decirlo. A partir de la imagen que tú ves que es una imagen piramidal, donde cada uno tiene su función, por una parte está Tlatoani, que es el líder del imperio y él gobierna. Luego está la nobleza, los jefes de administración, los sacerdotes que se dedican a temas religiosos, los jefes militares que van a la guerra. Si tú puedes ver esa imagen, te das cuenta que efectivamente cada uno cumple una función o un rol. Entonces, si yo te digo que la sociedad era muy jerarquizada, ¿qué se te ocurre a ti en relación a eso? ¿Puedes decirme algo? Mm, que... Ay, ya va. Si no, no importa, mi amor, no te hagas problema, ¿ya? Pero en el fondo quiero que me digas si entiendes que había como distintas clases sociales y cada una tenía su función. ¿Entiendes eso? Ujú. Ya, mi amor. Con eso me quedo, ¿ya? Que entendiste que cada uno tenía su rol. ¿Puedes silenciar tu micrófono, Leo? Y Julián Baltasar me dice, era según estatus. Muy bien. A eso me refiero. Era estamental. Cada grupo social no podía salir de donde estaba y ascender a otro que estaba más arriba. Claramente, quien está más arriba en la pirámide tiene ciertos privilegios que otros que están más abajo, como por ejemplo los esclavos, no pueden acceder. Uno de los privilegios más importantes, chiquillos, la Javiera me dice que quiere hablar. Un segundito. Y a ver, Fernanda Marí me dice, ¿como su escala o pirámide? Ya, sí, sí, mi amor, está bien. Uno de los privilegios más grandes de los que gozaban quienes estaban a la cabeza de la pirámide, como Tlatoani, que era el gran jefe, los jefes administrativos, los sacerdotes y los jefes militares, todos los que estaban arriba no pagaban tributo. Profe, ¿qué es pagar tributo? A ver, ¿quién me puede ayudar con esa pregunta? ¿Qué es pagar tributo? Son las 3:40, chiquillos. Nos vamos a pasar un poquito porque necesito que ustedes vayan entendiendo estas cosas y que no las pasemos nomás por alto y después no se acuerden, ¿ya? Me dice Francisco Ipaná que se metió un niño de sexto C. Qué raro. No tengo claridad qué niño es. Ah, Leona Barzúa me dice que no, que Francisco es de cuarto. Ya, mi amor, muy bien. Ya, volvamos acá, chiquillos. No se desconcentren, porfa, 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 ¿ya? Volvamos a la clase. Les estaba haciendo las preguntas que decía, ¿qué significa pagar tributo o impuesto? Si está por ahí cerca un adulto, usted le puede preguntar a su papá, a su abuelita, ¿qué es pagar un impuesto? ¿Y por qué se pagan impuestos? Lucas dice que no sabe cambiar el nombre del chat, así que ya no lo quieran seguir echando, por favor. Y les pregunto, les dije, quienes estaban en la punta, en la cima de la pirámide, tenían ciertos privilegios, como por ejemplo Tlatoani, que era el jefe del imperio, estaban luego los jefes administrativos, el consejo que vimos en la clase pasada, que era quien elegía a Tlatoani, y les digo, el principal privilegio era no pagar tributo, y la Javi Valenzuela me levanta la manito. Javi, dale, ¿tú puedes contestar o abrir tu micrófono o te lo tengo que habilitar yo? A ver, Javiera, ahí sí. Hola, dígame. Yo creo que ay, yo creo que ya no pagar, yo creo que pagar un impuesto es como para pagar de, pagar de forma así como por ejemplo, yo creo, ¿no? A ver, yo creo que para los que trabajan a la nobleza les pagan más que que a los esclavos y al pueblo. Muy bien, te felicito, Javiera, tú estás diciendo lo que es, pero gracias, mi amor, pero además Dariana y además Fernanda Marín del cuarto A me dice no pagar nada.
Yo ahora te pregunto, Javi, no cierras tu micrófono. ¿Para qué crees tú que el imperio y ahora en la actualidad los gobiernos cobran impuestos, cobran tributo a la gente? ¿Para qué? Es una gran pregunta y muy difícil de contestar, así que si no se te ocurre está bien. Y invito a tus demás compañeros que también puedan escribir por qué creen ustedes que efectivamente se cobran tributo y se cobran impuestos. Ay, Ya, Javi, no importa si no contestas. Silencia tu micrófono para buscar que me están contestando por chat, que quieren decir que por qué. ya. Leona Barzúa, pagar la luz, el agua. Ya. Y tengo un dedito levantado, Daniela Martínez. Vamos. Dale, Dani. Te activo tu micrófono. Ya, mi amor. Tía, Dígame. para los que no saben, jerarquizado es que van, o sea, que van como en escala. Que si es un trabajador, el jefe del trabajador y el jefe del trabajador. Perfecto, muy bien. Muy bien lo que acabas de decir. Efectivamente, la organización social de la mayoría de los pueblos históricos era muy jerarquizada y rígida. Siempre se obedecía al que estaba más arriba y era muy difícil ascender socialmente. Lo felicito. Y me dice Fernanda Marín, Tlatoani no pagaba. Efectivamente no pagaba impuestos. Y siento que voy un poquito atrasada, pero se los tengo que decir. Resulta ser, chiquillos, que tanto los gobiernos de la época pasada como los aztecas, que fueron un gran imperio, como nuestros actuales gobiernos, cobran tributo porque es la manera en que el gobierno se hace de dinero, de plata, de bienes, para luego asegurar, por ejemplo, acceso a la salud, a la educación, a la seguridad, por ejemplo, en ese tiempo que habían tantas guerras. Entonces, yo te cobro impuestos, tú me pagas un tributo y yo te aseguro que vas a poder vivir tranquilo porque yo voy a resguardar tu seguridad, voy a resguardar que no venga un pueblo, por ejemplo, a invadirnos y que nos quiten todo. Entonces, bajo esa lógica, claro, todo el pueblo venía, sacaba parte de sus recursos y los entregaba a las autoridades para asegurar su bienestar. Hoy en día, efectivamente, nos siguen cobrando impuestos. Si usted va a comprar, por ejemplo, el impuesto más común de todos se llama IVA, que es el impuesto al valor agregado. Por ejemplo, y está en 19%. Por ejemplo, si usted va a comprar pan, paga 1.000 pesos por el kilo de pan. Pues bien, los últimos 19 pesos de ese kilo de pan no van al señor que le está vendiendo el pan, sino que los recauda el Estado, el gobierno, para luego asegurar, por ejemplo, el acceso a la salud, a la educación. ¿Me entiende? Muchas veces los pueblos se levantan contra sus autoridades porque consideran que los impuestos son muy caros y es muy difícil en tiempos, por ejemplo, de crisis económica, poder pagar esos impuestos. Pero el Estado se resguarda diciendo, el gobierno se resguarda diciendo, si nosotros no cobráramos impuestos, no tendríamos de dónde sacar dinero para ayudar a la gente. ¿Me entiende? Ay, pucha, la Valeria la sacó de la clase, su computador. Ya, chiquillos, volvamos a la clase. Nuestra compañera, Daniela creo que se llama, nos dijo que la sociedad es muy jerarquizada, es que existen escalafones y que efectivamente uno está por sobre el otro, ¿cierto? Y yo les complementé diciendo que cuando estudiamos los mayas no existía la posibilidad de un acceso, de elevarse socialmente a otra clase social, porque si se nacía esclavo o se nacía del pueblo, no había forma, por ejemplo, de llegar a la nobleza. Uno nacía en una clase social y se moría ahí. Pero ¿qué pasa en los aztecas? La principal diferencia que hubo entre los mayas y los aztecas es que los aztecas sí permitían la movilidad social. Desde el pueblo efectivamente se podía llegar a la nobleza. ¿Y cómo se podía llegar a la nobleza? Destacando en dos ámbitos. Primero, en el ámbito militar y segundo, en el ámbito religioso. Si había algún... una bulla. Si había algún niño que desde pequeño mostraba habilidades para el ámbito militar, efectivamente se sacaba del pueblo y podía ascender
al ejército, desarrollarse ahí, desarrollarse en las guerras y llegar luego a ser un gran jefe militar. Entonces, quiero que se queden con esto, porque en la actualidad usted si destaca dentro de su escalafón, dentro de su clase social, por ejemplo, a través de la educación, usted efectivamente va a poder ascender socialmente. Y esto es la primera vez que podemos evidenciar en nuestra historia reciente o cercana, es el caso de los aztecas, que permitían la movilidad, o sea, subir de un escalafón a otro a partir de haberse destacado en ámbitos militares o religiosos. Ya, espero que se haya entendido. Por otra parte, la organización económica, ¿cómo crees que era el sistema económico de los aztecas? Recuerden, chiquillos, lo que vimos de las chinampas, estas balsas que permitían cultivar y que permitieron desarrollar la agricultura. Si en los mayas vimos el sistema de tala y rosa, donde en la zona selvática cortaban los árboles, luego los quemaban y luego cultivaban, acá vamos a ver que este espacio de agua se va llenando de estas balsas que permiten el desarrollo de la agricultura, que eran especies de jardines flotantes y que consiguieron ganar territorio al lago Texcoco. ¿Cuáles fueron los principales cultivos que se desarrollaron en la zona? Hasta el día de hoy la base alimenticia, lo que más comen los mexicanos, y que en ese tiempo eran los aztecas, fue el maíz, los frijoles, las calabazas, el ají, el algodón y el cacao, chiquillos. El maíz es fundamental. Hasta el día de hoy ellos comen tortillas de maíz con frijoles, muy común dentro de su base alimenticia. Y por otra parte, el comercio. Se recuerdan que ellos no conocían el concepto de dinero como lo conocemos hoy en día nosotros, entonces su comercio estaba basado en el trueque. Tenían mercados en todas las ciudades y los comerciantes podían intercambiar mercaderías, algunas traídas de lugares muy lejanos, con ayuda de cargadores. Entonces, ¿qué es lo más relevante? Por una parte, la idea de las chinampas que permitieron el desarrollo de la agricultura, y por otra el comercio, que existía una gran red de comercio en distintas ciudades que se desarrollaban en los mercados y que no tenían una concepción de dinero, sino que más bien desarrollaban el trueque. Uno le daba, por ejemplo, semillas de calabaza o choclo, maíz, y el otro le daba otros productos de la costa, por ejemplo. Ahora, esta actividad la van a desarrollar en su cuaderno. Yo se las voy a presentar, se las voy a dejar lista y apenas termine la clase lo voy a subir a Facebook. Como propósito del Departamento de Historia está la idea que ustedes desde chiquititos empiecen a trabajar con fuentes, chiquillos. Profe, ¿qué son las fuentes? Las fuentes son primarias y secundarias. Corresponden, pueden ser fuentes imágenes, pueden ser textos. Entonces, las fuentes escritas, por ejemplo, pertenecen a una persona que las escribió de primera mano y se conocen como fuentes primarias. Y otras personas que escriben sobre hechos que ocurrieron hace mucho tiempo se conocen como fuentes secundarias. Este pedacito de texto que ustedes ven acá describe cómo era la formación militar de los niños aztecas. Como la persona que escribió no lo vio ni vivió eso, esto corresponde a una fuente secundaria. Pipe Rudolf me está levantando la mano y le voy a preguntar. Dígame, Pipe. Tía, Dígame. ¿qué tarea? No, ¿qué tarea vamos a tener que hacer? La que estoy mostrando, mi amor, se llama análisis de fuente. Por una parte está este pequeño texto que ustedes tienen que leer y luego contestar las dos preguntas que aparecen al ladito. Y luego, de la imagen que aparece acá, que aparecen tres balsitas, si se fijan ustedes, estas tres balsitas, tienen que responder esas dos preguntas que aparecen luego. ¿Ya, Pipe? Ya. Te voy a silenciar porque hay bulla ambiente y como que me desconcentro. Ya, vuelvo para arriba y con esto voy a empezar a hacer el cierre. Ya, me quedan 8 minutos todavía, pero igual. Quiero que lo voy a leer. La Javi me está levantando el dedito. Lo voy a leer para que ustedes entiendan el sentido de las preguntas, ¿ya? Dime, Javi. Tengo una pregunta. Dígame. Los aztecas, como usted lo dijo, que vivían en unos botes. Sí. Ah, ya, es que no escuché mucho. No, mi amor, mira, lo de los botes es que
Las chinampas eran especies de botes o balsas o jardines como que navegaban. ¿Alguna vez has visto alguna imagen de Venecia, Javi? Yo no. Javi, mira, Yo no. en la actualidad hay una ciudad que se llama Venecia, que está en Europa. Y esta ciudad, a pesar de tener casas, está rodeada de agua. En el caso de México, en la actualidad todavía ocurre en un sector que se llama Xochimilco, que efectivamente hay agua y existen estas balsas con jardines flotantes. Lo mismo ocurría en la época, pero como había tan poco terreno, estos jardines flotantes que se conocen como chinampas eran muchos, muchos. Entre más aumentaba la población, más necesidad había de crear nuevas chinampas para cultivar. Y con el tiempo, estas mismas balsas fueron dando paso a que en esta tierrita que se ponía sobre la balsa se pudieran hacer casas. ¿Me entendiste? Sí, Ya, mi amor, silénciese. ya. Ya, y ahora les voy a leer el texto, porque está con hartos paréntesis, se van a confundir si solo lo leen ustedes. Mira, dice lo siguiente: la formación militar. Pónganme atención. La educación militar se iniciaba cuando a los 6 o 7 años el niño ingresaba a la escuela pública. A los 10 participaba en los combates, recibiendo su primera distinción cuando lograba apresar o capturar un enemigo. Ojo, a los 10 años se lo condecoraba si podía capturar un enemigo. Si luego de otros combates no repetía la hazaña de haber capturado a este enemigo, debía retirarse del ejército y se convertía en un hombre común dedicado a la labranza o al cultivo de la tierra. Ya, a partir de lo que les acabo de leer, les hago dos preguntas. ¿Por qué era importante la educación militar desde tan pequeños? Y luego la número 2, ¿estás de acuerdo que recibieran educación militar a esa edad? Voy a abrir micrófonos porque me interesa saber su opinión, si efectivamente ustedes están de acuerdo que los niños tan pequeños reciban instrucción militar, y también quiero saber si efectivamente ustedes entienden por qué desde tan chiquititos recibían esta información, esta formación. La Javi tiene su dedito levantado. A ver, Javi, háblame. Javi, ¿puedes habilitar tu micrófono? Escucha. Veo más deditos levantados y no puedo. Fernanda Marín del cuarto A. Voy a intentar habilitar tu micrófono. A ver, hábleme, mi amor. Ya, ahí sí. Ya, genial. Profesora, tengo una pregunta. Hágamela. ¿Solo los niños podían? Lo que pasa es que la instrucción militar partía de muy chiquititos. Entonces, fíjense, es lo mismo que cuando alguno de ustedes debe hacer deporte. Por ejemplo, yo siempre fui negada para hacer deporte. Intentaba en el colegio y se me iba la pelota para un lado, en las coreografías de danza, por ejemplo, nunca me resultaban. Entonces, desde muy chica, yo supe que no era buena para eso, aunque me gustara. Entonces, a cambio, siempre me gustó leer y era buena leyendo y haciendo las tareas. Entonces, claro, desde pequeña mostré como intereses y habilidades por la lectura, mientras que tenía compañeros que eran muy buenos jugando a la pelota. Lo mismo pasaba en la instrucción de los niños en relación a la formación militar. Desde muy chiquititos se veía si servían o no servían para ir a los combates. Si ellos efectivamente servían, ¡pum!, se pegaban un salto dentro de esta pirámide social, salían del pueblo y avanzaban hacia 2 peldaños más arriba, que era donde estaban los jefes militares. Si no mostraban destrezas militares, ¡pum!, bajaban y volvían al pueblo. ¿Entendiste? Sí, sí, Ya. ahora sí. Ya, y si yo te pregunto, ¿por qué crees tú que recibían instrucción militar los niños y por qué era tan importante para los aztecas tener como una fortaleza en lo militar? Para quizás después que sean Tlatoani. Bien, buena Parece respuesta. muy... Bueno, a mí me parece así.
Me parece muy acertada tu respuesta, porque recuerda que para ser Tlatoani, a diferencia de los mayas que era hereditario, acá se podía elegir. Entonces, efectivamente, un gran militar podría llegar a ser un Tlatoani. Muy buena tu respuesta. A ver, ¿quién más quiere hablar? Pucha, en el chat están todavía hablando sobre el niño de sexto que era o que no era del curso. Y a ver si hay alguien que tenga su dedito levantado. Efectivamente, aquí hay Javi. Ahora te escucho. ¿Ah, sí? Sí, dígame. Ya, yo creo que... A ver, ¿cuál era la pregunta? Nos quedan 2 minutos. La pregunta era, ¿por qué crees tú que los niños tan pequeños recibían instrucción militar? Y si estás de acuerdo en que teniendo esa edad, se los enfrentara a ver si servían o no para la guerra. Ya, yo creo que porque hacían eso, porque para defender al pueblo, para que no lo roben, era un pueblo vecino. Excelente respuesta, señorita. Acuérdense que en ese territorio que habitaron los aztecas había muchos pueblos cercanos. Y todos esos pueblos cercanos que querían invadir la ciudad, conquistar a cada pueblo. Entonces, la única defensa natural que tenían era que desde muy chiquititos supieran cómo defenderse en una guerra. Excelente respuesta, Javi, te felicito. Te voy a silenciar, mi amor, para mostrarle la última imagen y despedirme, ¿ya? Ya, chiquillos, como me están diciendo que me queda como 1 minuto, voy a pasar. ¿Ya entendieron el sentido de la actividad sobre la lectura de este pedacito de texto? Y el otro era una imagen. Dice, ¿qué observas en la imagen o en la iconografía? Y la otra pregunta, ay, habla sobre las creencias de los aztecas. Si ustedes se dan cuenta, en esta imagen se grafican las balsas donde ellos se mueven. Entonces, a partir del análisis de estas imágenes sobre la arqueología y sobre las creencias, ustedes deben responder esas 2 preguntas. Luego hay un video que no les quiero poner, pero hasta llegar y meterse al link. Y luego, para las personas que no tienen acceso a Internet, lo que siempre hablamos, la página 152 y 154 de su texto de historia es complementario y es muy parecido a lo que vimos en la clase de hoy. Y les pido por favor que a partir de la imagen que aparece en la página 152, usted pueda describir la composición social de los aztecas para aquellos que no puedan conectarse a Internet. Como resumen de la clase y como cierre, necesito que alguien me diga, muy bien Javi que está levantando y mostrando su libro de historia, necesito que alguien me diga efectivamente si recuerda cuál fue el objetivo de la clase. ¿Cuál fue el objetivo de la clase, Javiera? Era reconocer la civilización azteca considerando su organización social y económica. ¿Me puede decir usted cómo se organizaron socialmente? Por la pared esa que es donde está el que gobierna, hasta abajo que están los esclavos. Exacto, de manera jerarquizada. ¿Cuál era la diferencia que tenían los aztecas con los mayas? La posibilidad de subir. ¿Por qué cosa? Vamos. Ay, no sé. No importa, Javi. Yo les digo, la diferencia entre los mayas y los aztecas es que los aztecas podían ascender socialmente por el mérito militar o por el mérito religioso, los sacerdotes, ¿ya? Y también vimos la organización económica.